Álvaro Alejandro Ramírez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Saludo a todos los oyentes de la Hora de la Verdad y a todos los compañeros de la mesa que lo acompañan a usted. Bueno, una primera pregunta. ¿Sí convocó el presidente del Senado para hoy, para tratar el tema de la ley de crecimiento? ¿O no mencionó en el orden del día de hoy la ley de crecimiento? Afortunadamente, en el momento que estábamos comenzando la plenaria, alrededor de 11 a 12 del día, de la mañana, eh, sí se anunciaron todos los proyectos, incluyendo la ley de crecimiento para hoy convocada a las 9 de la mañana. Entonces, eso fue una fortuna haberlo convocado, pues porque realmente no se iba a declarar la sesión permanente en la plenaria del día de ayer, doctor Fernando. Entonces, sí está anunciada y hoy estamos citados a las 9 de la mañana para continuar la discusión de la ley de crecimiento. A ver, pero ayer no se declaró la sesión permanente, que senador, eso es casi un ritual. Eso el secretario le pasa la notica al presidente diciéndole, presidente, necesitamos declararnos en sesión permanente. O en alguna ocasión se ha presentado ese problema. Nunca cuando estuve en el Congreso se presentó ese problema. Se iban a cumplir las 4 horas, sesión permanente. ¿Qué pasó ayer? Pues doctor Fernando, la verdad que pues si hablamos de culpa, yo creo que la culpa es de varios, pero sí, como usted lo dice, para explicar a los oyentes, cuando la plenaria de la Cámara o del Senado transcurre por un largo tiempo y pasa las 4 horas, el presidente de la corporación tiene que poner a consideración a la plenaria si decide que se declare en sesión permanente. ¿Eso qué quiere decir? Es seguir discutiendo por más de 4 horas. El día de ayer, en el momento de las 4 horas, no se encontraba ni el secretario general de la plenaria del Senado ni el subsecretario en el recinto. Y los dos asumieron que se había declarado. En el momento después, casi una hora después de las 4 horas, se dieron cuenta que no se había declarado la sesión permanente. Todo lo que se haga después de esas 4 horas, si no se ha declarado sesión permanente, está viciado. Y por eso se decidió levantar la sesión del día de ayer para no viciar y hoy continuaremos lo que ocurrió ayer después de las 4 horas. Bueno, pero en el momento en que se levantó, el presidente del Senado convocó para hoy y dijo para tratar cuáles temas. Pero, doctor Fernando, si hubiera anunciado después de las 4 horas, también estuviera viciado. Por eso le decía anteriormente que se anunció fue bien temprano, cuando estábamos arrancando en la plenaria, que eso sí está dentro de las 4 horas. Porque si hubiera anunciado al final, también se hubiera encontrado viciado y tuviéramos que haber citado para hoy, para anunciar hoy y continuar mañana. Por eso digo que afortunadamente se anunció fue mucho antes de arrancar la plenaria. En los primeros anuncios se anunciaron todos los proyectos y hoy estaremos discutiendo hoy la ley de crecimiento. Bueno, esa ley de crecimiento, ¿en qué quedó en el Senado? Porque en la Cámara avanzaron bastante y le dieron aprobación a una cantidad grande del articulado en medio de unos debates, pues que uno quisiera realmente más, de más altura, de más nivel que lo que alcanzamos a oír por la televisión del Estado. Pero bueno, eso es lo que da la tierra y eso lamentablemente es lo que tenemos. Pero en el Senado, ¿en qué punto estamos? ¿Apenas va a empezar la discusión? No, doctor Fernando, ayer comenzamos alrededor de las 11:53 de la mañana. Eh, Duramos casi las 4 horas votando varios impedimentos, creo que alrededor de más de 50 impedimentos. Después de eso comenzaron la ponencia de archivo y una ponencia negativa, lideradas cada una por Gustavo Bolívar e Iván Marulanda respectivamente. Y después estábamos comenzando ya la ponencia mayoritaria, positiva, por el senador Efraín Cepeda, y en ese momento fue cuando se dieron cuenta que no se había declarado la sesión permanente. ¿Eso qué quiere Entonces, decir? Que vamos a continuar hoy cuando se cumplieron las 4 horas, que es alrededor de la mitad de la intervención de Gustavo Bolívar. Entonces, hoy arrancaremos, ya habiendo aprobado los impedimentos, que es un gran atasco, es una piedra grande para avanzar en el debate, hoy continuaremos con las discusiones de las ponencias negativas. Entonces, yo creo que eso ya es un gran avance haber salido de los impedimentos y hoy continuaremos con la discusión nuevamente de las dos ponencias negativas y la ponencia mayoritaria y votaremos el informe como termina la ponencia y arrancaremos con el articulado. lo que quiere decir que no se ha arrancado con el articulado,
que era donde iba mi pregunta. No ha sido aprobado uno solo de los artículos de la ley de crecimiento, ¿correcto? Ni siquiera se ha aprobado, doctor Fernando. Además que no se ha aprobado ningún artículo, no se ha aprobado ni siquiera el informe con que termina la ponencia. Bueno, muy bien. Y no hay mucho tiempo. Y la pregunta es si el presidente del Senado va a permitir votaciones en bloque o va a exigir que se haga la votación artículo por artículo. Y no hay mucho tiempo disponible. No, yo la verdad que veo un buen ambiente en la plenaria del Senado, doctor Fernando, y sí debo decirle que soy optimista por lo que hemos visto el día de ayer. Veo que diferentes partidos vienen acompañando esta iniciativa y veo al presidente dando todas las garantías para que sea una discusión con toda la altura, y también veo que además, no solo esta ley de crecimiento, con el presidente discutimos que igual vamos a tener una forma, digamos, similar a lo que hicimos con la ley de presupuesto, que fue votar los artículos en bloque, primero los que no tienen proposición, después los que tienen proposición avalada, después los que no tienen proposición avalada, y terminaremos con los artículos nuevos. Entonces yo creo que de esa medida, como se ha venido votando la diferente ley de presupuesto o el bienal de regalías o la ley de financiamiento del año pasado, continuaremos hoy el día de hoy con la ley de crecimiento. ¿A qué horas empiezan el día de hoy? Doctor Fernando, estamos citados a las 9 de la mañana, pero usted sabe que en el Congreso hay una práctica desafortunada que no se arranca cuando se cita, sino unos cuantos minutos después. Entonces yo creo que la hora citada no comenzaremos a las 9, sino yo por ahí alrededor de las 10 de la mañana estaremos continuando la discusión de la ley de crecimiento. Muy bien. La gran pregunta es cuál es la conducta de los partidos Cambio Radical y de la U, que al parecer, según las noticias que han trascendido, estarían de acuerdo con la ley de crecimiento. Pero lo que la gente se pregunta es ¿a qué precio? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo Cambio Radical? Que son 6 puntos y no hemos logrado saber cuáles son. ¿Usted tiene noticia precisa de eso? No, ellos simplemente han insistido mucho en el artículo sobre el incentivo de las empresas para el empleo joven. Eso se ha insistido en mucho. También han insistido en que en la renta a personas naturales no se abarque o no se amplíe la base gravable. Han insistido también en que algunos de los artículos, ejemplo, las macroinversiones, estén atadas a la generación de empleo, que igual así venía. Entonces, sobre todo han insistido mucho en la generación de empleo en los diferentes incentivos, pero más que todo han estado acompañando los pilares pues de la reforma en materia del régimen simple. Han estado muy de acuerdo porque se han visto, digamos, ya los beneficios que hemos tenido en el 2019. También han venido acompañando el descuento del IVA en la renta para compra de bienes de capital, porque también han visto cómo ha aumentado este año. Entonces yo pienso que son algunos puntuales como el tema del incentivo de empleo joven, que han insistido mucho. Dos, han insistido también mucho que algunos de los incentivos de las macroinversiones estén atados a la generación de empleo. Otro punto importante de ellos fue, si usted recuerda, doctor Fernando, la renta presuntiva se iba a eliminar gradualmente hasta el 2022. Ellos insistieron mucho en que se agilizara la eliminación. Entonces, no desde el 2022, sino desde el 2021 será el 0% de la renta presuntiva. Esos son algunos de los artículos que ellos han insistido mucho, o por lo menos en las reuniones de ponentes fueron los que ellos hicieron un llamado de atención. ¿Y el partido de la U qué quiere? O por lo menos la parte del partido de la U que acompañaría este proyecto, porque se insiste en que Roy Barreras está también negado a aceptar este proyecto. No sabemos, pero es lo que dicen. En todo caso, el todo o la parte del partido de la U que apoya la ley, la apoya contra cuáles peticiones suyas o contra cuáles artículos que ha propuesto. Ellos han hablado mucho, igual el partido de la U no está todo. Usted sabe que hay algunos senadores que no vienen acompañando la ley de crecimiento. Está el partido dividido en el Senado y en la Cámara, pero los artículos que ellos han mencionado ha sido mucho la devolución del IVA y sobre todo los mecanismos para esa devolución. También se ha venido hablando, doctor Fernando, pero eso, digamos, todavía no ha tratado, y esperaremos en la discusión de hoy que termine de Cámara y en el Senado cómo va a pasar.
que es aumentar la cotización o aumentar una base gravable en los pensionados de las pensiones más altas, con esos recursos trasladarle o disminuirle la cotización en salud a los pensionados de 1 y 2 salarios mínimos. La reforma como tal ya viene disminuyendo la cotización en salud al 4% en los pensionados de un salario mínimo, pero lo que se ha querido es abarcarlo a los pensionados de 1 y 2 salarios mínimos, pues obviamente como un compromiso de Estado que se ha tenido ya hace varios años. Pero en esos dos temas son los que han insistido por lo menos algunos de los ponentes del partido de la U que han venido acompañando, pero repito, no es todo el partido de la U está dividido, hay una pequeña mayoría que va a acompañar en Senado y que viene acompañando en Cámara esta reforma. Y con esos votos, más los votos de Cambio Radical, más los de los amigos tradicionales del gobierno, el Centro Democrático, el Partido MIR, el Partido Colombia Justa y Libre y el Partido Conservador, quedaría garantizada la mayoría para sacar adelante el proyecto, ¿es verdad? Doctor Fernando, el estimativo que nosotros tenemos y con las votaciones que ya vimos el día de ayer, con los impedimentos y lo que se ha, digamos, en las cuentas que se tiene, estamos entre 60 y 65 votos positivos con la ley de crecimiento. El mínimo que se requiere para aprobarla es de 55. Entonces yo creo que con estos números tenemos al otro lado ya esta ley de crecimiento. Bueno, y en materia de tiempo, en la Cámara se tomaron el día de ayer y se toman el día de hoy, y entonces queda el día de mañana para que funcionen las comisiones o la comisión de conciliación, ¿verdad? Correcto, doctor Fernando. 3 opciones que pueden ocurrir en el día de hoy y mañana y el viernes en la madrugada. Primera opción, que se aprueben textos diferentes en cada cámara. Tendremos que ir a conciliar ese texto seguramente el viernes en la madrugada. Segunda opción, que el Senado acoja el texto de la Cámara. Es una opción que no es la más recomendable, pero es una opción, igual se ha hecho en varias oportunidades. Tercera opción, que el Senado en la discusión apruebe el mismo texto que se ha venido discutiendo en la Cámara, sin acoger el texto, sino simplemente que las mismas proposiciones se adopten en el Senado y los cambios que se hagan en el Senado sean los mismos en la Cámara, que las dos cámaras terminen adoptando o aprobando el mismo texto, sin acoger un texto a rajatabla, sin haberlo discutido a su interior. Entonces, son las 3 opciones que pueden ocurrir en la medida que avance la Cámara hoy, que ya está a pocos artículos de terminar, y nosotros que estaremos comenzando, pues yo creo que los tiempos nos van a dar luces de cuál de las 3 opciones ocurrirán para la aprobación total de la ley de crecimiento. ¿Las extraordinarias cubren inclusive el día viernes? Sí, doctor Fernando. Cubren todos los días, ahí no tenemos ningún problema al respecto. Martes, miércoles, jueves y viernes. Correcto, doctor Fernando. Bueno, muy bien. Y mientras tanto están avanzando otros proyectos. ¿Hay alguno significativo que usted quiera destacar y que tendrá que ser considerado hoy o mañana por la plenaria del Senado? Pues además de los diferentes proyectos, el único importante, o digamos que requiere el tiempo, es la ley de crecimiento. ¿Por qué? Porque otro proyecto de ley que está para debatirse en las plenarias, doctor Fernando, y para los oyentes, la FIFA cuando hace una Copa Mundial le exige al país sede que dé unas exenciones tributarias para su organización. En el caso de la Copa América, la CONMEBOL le exige a Argentina y a Colombia de esa misma manera generar unos incentivos tributarios para la organización de los eventos de la Copa América en las sedes que va a ser el próximo año Colombia y Argentina. Argentina ya lo hizo y Colombia está en mora pues de sacar adelante esta ley que ya fue aprobada por las comisiones terceras conjuntas y estaremos a la espera que se apruebe en las plenarias de Cámara y Senado. Igual esto ha tenido una votación unánime de todos los partidos porque es un requerimiento de la CONMEBOL, que es el otro proyecto. Tercero, estamos también muy atentos, doctor Fernando, porque el viernes, yo creo que va a ser en la madrugada, vamos a tener la votación en el Senado de la República de los ascensos a generales de miembros de la fuerza pública. Entonces, un punto sumamente importante para la plenaria del Senado el viernes en la madrugada. Entonces, eso es otro tema que también está para la sexta. Entonces, yo creo que son esos temas, doctor Fernando, que vamos a estar en estos días comentándole a la ciudadanía y sobre todo la voluntad del Congreso si decide aprobar esto o no.
Bueno, esperamos que ese ascenso de los generales vaya acompañado de un respaldo rotundo a un ejército que está siendo vilipendiado, maltratado por la JEP con el tema de los falsos positivos. Resolvieron que todos los muertos que ha habido aquí en Colombia son de falsos positivos y le están causando un daño tremendo a la moral del ejército. Buena ocasión para restablecer y para poner las cosas en su sitio, senador. Se pueden meter Do- con todo menos con nuestro ejército y nuestras fuerzas militares que son el corazón del país. Doctor Fernando, después lo que hemos visto con lo que usted ha comentado, o con los más de 300 miembros de la Policía Nacional heridos en estos paros que no han sido pacíficos como ellos siguen insistiendo, yo creo que los ascensos siempre, siempre serán un buen momento y oportunidad para exaltarle la vida, sobre todo el nombre de la fuerza pública, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de esos hombres y mujeres que todos los días están para preservar el orden público. Y qué mejor oportunidad, después de los recientes hechos, de tantos heridos por defender el orden público, hoy hemos visto, pues será una gran oportunidad para que la plenaria del Senado de la República estaremos exaltando a esos hombres que van a ascender, pero sobre todo a la institucionalidad, que es lo más importante, sobre todo en un Estado social de derecho, y que ha sido vilipendiada con tantos chismes y sobre todo por algunos medios de comunicación. Senador por el Centro Democrático, Silvio Alejandro Ramírez, mantenga su paciencia con nosotros en estos días, porque seguiremos preguntándole minuto a minuto qué pasa allá, porque las emisiones pueden salir al aire, pero una cosa es lo que uno alcanza a percibir y otra cosa es el espíritu, lo que hay por dentro, lo que se sabe de unos días que son dramáticamente importantes para el porvenir de la economía del país y para el destino del gobierno. De manera que, por favor, ténganos paciencia. Doctor Fernando, usted sabe que siempre es un placer y un honor estar acompañándolo a usted todas las mañanas en la hora de la verdad, además de que lo acompaño como oyente, pero siempre es un placer acompañarlo a usted y a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes las mañanas en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, senador, por el Centro Democrático, Generación del 14, Ciro Alejandro Ramírez, que estaba con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, senador. Un abrazo.